Hola, ¿qué tal amigos de Whisky Lucan? Este es un programa más de Whisky 360 grados, o como les decía su nombre corto, H360. Hoy estamos en la comunidad de Dos Ríos, aquí en el municipio de Whisky Lucan, y les voy a poner un poquito en contexto, porque esta historia que vamos a compartir el día de hoy comienza más o menos en la época de los años 80, en el año de 1981. Entonces, hace unos días, en un proyecto de colaboración que también estamos haciendo, que le vamos a llamar Whisky Lucan en números, revisando los datos de población en esa época, déjenme decirles, miren, en el año de 1980, según el censo del INEGI, Whisky Lucan tenía 79,149 habitantes. Y en el último censo del año 2020, Whisky Lucan tiene 284,965 habitantes. Ha crecido más de 3 veces Whisky Lucan. Y ha crecido en unas zonas específicas que ya narraremos en otro programa. Como otro punto duro, déjenme decirles que Whisky Lucan, la cabecera, muy cerca de aquí de donde estamos, en el año de los 80 tenía 4,585 habitantes. Y en el año 2020 se computaron 10,735 habitantes. Esto es para darle contexto a la charla, porque estamos aquí en Dos Ríos y Dos Ríos fue un pueblo famoso porque era una estación de ferrocarril, del ferrocarril de México a Cámbaro, la estación de Buenavista, ahí salía el ferrocarril, y llegaba a Cámbaro, paraba en Riondo, San Bartolito, Dos Ríos, luego creo que más adelante en Nava, Nava, en Nava, y después de Nava, ya no recuerdo, pero creo que se iba la cima. a la cima y llegábamos a Toluca. Entonces, era una experiencia muy bonita que ya pocos alcanzamos a vivir, pero muy enriquecedora, porque ese es el contexto donde comienza la historia. Estoy con la señora Paula. La señora Paula es oriunda del estado de Oaxaca y llegó aquí a Dos Ríos en el año de 1981, en la época en que en Dos Ríos, pues yo me acuerdo, y a ver si usted me ayuda, doña Paulita, en la entrada estaba la tienda de de, Don Mira, de Don Margarito de Don Mira, Margarito Mira, que tenía un depósito de cerveza. de cerveza, Y luego, más para acá, había una tienda, yo me acuerdo que de de Don Toño, Antonio, Toño, Antonio. hacia acá arriba donde estaba No estaba la otra de la señora Catalina, pero le decían la turca, ¿ah? casi frente a la gasolinera, que era una gasolinera sencillita. Sí, acá atrás estaba don Pedro Don Iglesias, Pedro Iglesias, el de la estación. el de la estación, Uh-huh. ¿verdad? Y me acuerdo que había una cabina telefónica allí En la atrás, parte de atrás, de la en la iglesia, entrada atrás de la iglesia, atrás de la iglesia. casi en la entrada de las caballerizas, Exacto. adelantito. O sea, para que vean el contexto de cómo ha evolucionado Whisky Lucan, positiva y negativamente, amigos, no nada más positivamente. En los 80s, para hablar de Dos Ríos a la Ciudad de México era larga distancia y tenía uno Larga que ir distancia, a la a la caseta caseta. y pedir la llamada. No teníamos línea telefónica en la casa. No. Y fue hasta recientemente que todavía teníamos clave LADA. Yo me acuerdo muy bien, era la 01728, la LADA del Whisky Lucan. Sí. Bien, pues ese es el contexto del Whisky Lucan en el que comienza esta historia. Doña Paulita, muchas gracias por recibirnos en su casa, por recibirnos en este espacio que es consultorio. Voy a, como les decía en otros programas, más que una entrevista, esta es una charla donde las personas que colaboran con nosotros y participan narran su historia. Voy a empezar con la historia de la señora Paula. Y ella es enfermera militar. Y quisiera que nos empezara contando por qué decidió ser enfermera. ¿Fue circunstancias de la vida? ¿Cómo pasó esto, doña Paula? Pues mire, de hecho, estudiando el tercer año de secundaria, yo no sabía qué hacer. Mi papá quería que fuera maestra, a mí no me gustaba la idea, inclusive me internaron en una normal en Palmira, Cuernavaca, y me escapé. Después me dijo mi papá, ya no te voy a apoyar, no existe, te pones a trabajar o a ver qué haces. O aquí lidias con tus hermanos, que eran 5, y ni modo, no quisiste estudiar, pero yo desciendo de una familia de militares
y en una ocasión le comenté a mi papá que yo quería ser militar a los 15 años y meses, y me dijo no. Fíjate que no, porque ahí es muy pesado, aparte, pues que tenían muy mala fama las mujeres que entraban al ejército. Entonces, pues me negó esa posibilidad, pero yo con esa inquietud de que no sabía qué hacer, ¿qué voy a hacer? Yo no me quiero quedar así porque, pues sí, no fuimos, no tuvimos una niñez buena, que digamos, y pues yo deseaba muchas cosas y yo quería trabajar, pero no, yo decía, no, yo tengo que hacer algo, yo veía en el ejército que había mujeres militares y me gustaba, pero no era mi decisión. Cuando me niegan la oportunidad de seguir estudiando, me entró la idea, yo quiero ser militar. Pero a ver, cuéntenos, ¿cómo que se escapó de la Bueno, normal? mire, de la normal me escapé porque mi papá el director de esa normal era un primo de mi papá y, no, que tienes que ser maestra, que porque los maestros él ganaba mucho como director, no sé. Y pues sí, van y me internan, hago mi examen, me quedo y ya me incorporo al internado, porque era internado. Y a mí en una ocasión me picó un alacrán en Cuernavaca, mi papá estuvo en el 4º batallón de artillería, fuimos a verlo, me picó un alacrán, me pongo muy mala, casi me moría, si no ha sido porque dentro del ejército estaba la sección de sanidad, me atendieron, si no, quién sabe qué hubiera pasado. Entonces a eso yo le tenía miedo y para mala suerte en mi dormitorio de la normal, por la pared un día que yo estaba estudiando, iba bajando un alacrán y en ese momento me entró el pánico, me agarré mis chivas, mis cosas y me salté la barda y me escapé. ¿Y qué le dijeron cuando llegó a su casa o qué? No, pues cuando llegué a mi casa, pues yo tenía mucho miedo porque mi papá y mi mamá eran muy estrictos. De la nada nos daban unas golpizas tremendas. Yo sufrí muchas golpizas de mi papá, de mi mamá, entonces, pues en cierta forma tenía miedo. Pero soy una mujer que desde ese momento que me escapé, dije, no debo de tener miedo. Yo no sabía, no conocía los camiones, cómo se venía y todo, pero sí me fijé cómo me llevó mi papá, mi mamá, y dije, por ahí me voy. Entonces tenía miedo de llegar con mi papá, con mi mamá, dije, me van a pegar, me van a pegar. Y sí, pues sí, llegué, yo tenía mis ahorritos, siempre he sido muy ahorrativa. Me daban mi dinerito, no me lo gastaba, lo guardaba y con eso me vine. Con eso llegué, ya llegando al centro yo ya sabía venirme porque muchas veces me vine caminando desde el Zócalo. ¿A dónde vivían en ese momento? Vivíamos aquí en el Molinito. Entonces yo me vine caminando desde el Zócalo porque o me gasté lo del camión cuando me mandaban, porque llevaba yo a mi hermanita que se enfermó al hospital infantil en ese tiempo, a un tratamiento, y luego comprábamos algo y nos veníamos caminando. Entonces llegué al centro y ya se me hizo fácil llegar a la casa, pero con ese temor de que me iban a pegar. Y como fue, ¿verdad? Pero ya sea como que termina uno acostumbrándose a eso. Y de ahí dije, bueno, ya no me quieren dar este estudio, ni modo. Luego pensaba, sí, a lo mejor yo tuve la culpa, ¿qué tal si yo iba a ser maestra? Pero no me gusta, ¿por qué? Porque siempre estuve lidiando con mis hermanos desde pequeños, entonces como que me harté de chamacos y dije yo, lidiar con niños no voy a poderlo. A lo mejor soy agresiva, a lo mejor no voy a funcionar como maestra. Entonces dije, no, me quedo así, dije, no, yo tengo que hacer algo, no quiero vivir así, yo quiero vestirme, calzarme, comprarme mis zapatos, comprarme mi ropa, pero tengo que trabajar. A veces unas compañeras que salieron de la primaria se fueron a trabajar a una fábrica, a la Garrat, que era muy famosa en ese tiempo. Mira que aquí, que hay trabajo, que esto, ¿y tú cuánto ganas? No, pues gano tanto. Y yo decía, no, no, yo quiero ganar más. Entonces eso fue que me hizo entrar al ejército. Mi papá era tropa, entonces también mi papá en ese tiempo tenía un sueldo de 400 pesos a la quincena y veía que no nos alcanzaba, pero también pues éramos 6 chamacos, no nos alcanzaba. La idea de mi papá es que todos estudiáramos. Él no, a pesar de que era de la época pasada, él no era de los papás que decían, no, tú ya acabaste de estudiar la primaria y te vas a la cocina, te vas, no, es que tienen que estudiar, es que, algo mi papá lo hizo con buena intención de la normal, ¿verdad? Pero a mí no me gustó, me escapé, después dije, tengo que hacer algo, ¿qué voy a hacer? Preguntando en el ejército, fui, pregunté cómo estaba el asunto para entrar a la escuela y ya me dijeron, me dieron los informes,
pero necesitaban una carta, una constancia por menor de edad. Sí, 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 se necesitaba porque tenía yo 15 años, iba yo a ingresar a una escuela, no al ejército, y necesitaba yo la constancia de aceptación de mi papá. Y yo dije, ¿cómo le digo si ya me dio sus pormenores? Que ahí son esto, que son lo otro, que pasa esto, que es muy difícil, que no vas a aguantar, que no quiero, al rato vas a hacer lo que aquí, te vuelves a escapar y otra vergüenza no la paso. Y yo dije, bueno, ya me la negó, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pero yo tenía una amiguita que, pues el señor era militar y les platiqué. Y aparte, esa amiguita se daba cuenta el trato que nos daban. Entonces, platicando con ella, me dijo, pues le voy a platicar a mi esposo a ver si te quiere hacer ese favor y quedamos como tutores, pero a ver, no te aseguro nada. La vi indecisa y dije, ¿qué voy a hacer? Pues tenía yo muchas amistades, porque vendía yo elotes, paletas, gelatinas, en vacaciones de la primaria, entonces me conocía la gente. Aparte, como que he sido muy, no es que me quiera dar a conocer, simplemente que soy como muy social. Por decir, si hay alguien a quien ayudar, ayudo, sí, desde ese tiempo. Entonces, andábamos en las posadas y yo cantaba y hacía cosas, entonces por eso me conocía la gente. Popular. Sí, y me conocía mucha gente y yo decía, pues tengo que pensar si no me ayuda esta, voy a ver quién me ayuda. Pero no, afortunadamente ellos vieron, yo creo que lo analizaron y pues sí, me dijeron que sí, nada más que la cosa fuera muy discreta, que no supiera quién. Y yo decía, aunque me peguen y me maten, no voy a decir quién me ayudó. Y sí, me ayudaron, quedó como tutor el señor. Después ya yo hice mis trámites. Yo me salía, yo no le avisaba a mi mamá. Y terminaba mi quehacer que me encomendaban y me salía, iba yo a hacer mis trámites. Y ya cuando se dieron cuenta, pues ni les dije, agarré lo que pude, mis cosas personales, unas 2 mudas de ropa que ni me sirvieron allá, y me fui el día que me tocó presentarme. 2, 3 días después, yo era de trenza larga, y 2, 3 días después me pasan a la peluquería y me dejan bien pelona, que estaba yo chille por mis trenzas, pero así quedé. Y ya después, pues me integré al grupo. Se sufre mucho porque las del tercer año siempre, antes eran 3 años, ahora ya son 4 con preparatoria, ahora ya salen como licenciadas en enfermería. En ese tiempo pues salíamos como técnicas, pero técnicas casi profesionales, porque ahí o aprende uno o se va para afuera. Entonces, pues sí, esa fue la historia, cómo entré ahí. A los 3 días lloré por mis trenzas, después me vi pelona en el espejo, pero dije, no importa, tengo que salir de aquí. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Se sufre mucho con las de tercer año, se llaman las pócimas, las potreadas. Nos golpean, nos hacen que lavemos el uniforme, les limpiemos las botas, travesuras en la noche en las camas, nos esconden la ropa, inclusive nos las robaban y tenía uno que responder por todo eso. Entonces se sufre, pero he sido muy sociable, he sido muy observativa, empiezo a observar por dónde tengo que entrar y me fui acomodando con las compañeras y empecé a llevar buenas relaciones hasta con las de tercero. Entonces como que ya dejaron de fastidiarme, ya dejaron de agredirme y me empecé a llevar bien. Y así fue como estuve en la escuela, pero hubo una capitán primero, Yolanda Genera Martínez. Esa señora me ayudó muchísimo, muchísimo. Yo creo que me vio, no sé, con esa intención de que tenía yo ganas de sobresalir, tenía yo ganas de estudiar, se dio cuenta y me apoyó mucho. Ella casi se hizo cargo de mí desde, ¿qué será? 16 años, desde 16 años en adelante se hizo cargo de mí como si fuera mi tutora. ¿Por qué? Porque después me vio esas intenciones. Pues yo siempre he sido bien acomedida, que si hay que lavar los trastes si está una sola, yo te ayudo. Que si hay que barrer, yo te ayudo. Que hay que lavar un baño, a ver, tú haces esto mientras yo hago lo otro. ¿Por qué? Porque como que tengo no sé, el psicólogo me dijo que es un problema de ansiedad, porque no puedo estar sin hacer nada. O sea, pues una ansiedad positiva. Ajá, sí, entonces, pues no puedo ver que alguien esté haciendo algo y que yo no esté sentada viendo, ¿no? Eso me causa problemas. Entonces me acomido y por eso
Yo creo que me he ganado a mucha gente, le he caído bien a la gente y así sucedió con la capitán Yolanda, que ella me ayudó mucho, me llevó a su casa, hablamos después, me dijo que me iba a llevar a su casa, que me iba a apoyar y pues no crea, yo con miedo, ella vivía en Echegaray, yo con miedo decía en ese tiempo que si se las roban, que si esto, que si lo otro, pero no fui, tenía un niño de 3 años, su mamá ya como de 75, les ayudaba yo a hacer todo el quehacer, después ya terminábamos y ella me daba mis adelantos de clases, mira, vas a hacer esto, tienes que estudiar esto, repásame esto, yo te lo pregunto y así me preparó. Entonces, pues sí, me destaqué dentro de la escuela y empecé por lo mismo a tener problemas, pues con el personal militar, que fue con una teniente, que no sé, no le caí desde un principio, siempre me trajo a la greña y castigos para ella y haz esto y haz lo otro, se excedía conmigo. Entonces, pues yo aguanté lo más que pude. Pero cuando a mí me dijo que de su cuenta corría que yo no me graduara, eso me caló. Eso me caló y dije, no, aquí no, ahora sí que, pues como le dije en una ocasión, no, pues mi teniente a ver de cuál cuero salen más correas. Y pues sí, al final de la escuela, pero yo también me da burlona. Cuando fui le presenté y le dije, mire, entonces, pues yo creo que ya después también ella se quedó con ese gusanito, no sé, de venganza, de algo, y ya estando encuadrada en el central militar, pues sí, en una ocasión me quiso agredir igual, pero ya no era yo alumna. Entonces, pues tuvimos muchos problemas y serios. En ese momento ya no estuve, ahora sí que dispuesta a soportar más humillación por parte de ella y yo creo que saqué todo lo que traía yo almacenado y exploté. ¿Eso fue lo que motivó a que salieras del ejército? Sí, sí. Sí, porque en un momento dado le dan a usted la opción, o la prisión o la calle. No, pues la calle. Claro. La calle, porque yo pienso que el delito, pues mínimo unos 3, 4 años de castigo. Entonces dije, no. ¿Castigo por defenderse? Sí, pero ahí no hay problema. Mire, no quiero hablar mal del ejército porque en mis tiempos fue una institución extraordinaria, aún con todo lo que uno sufre. Pero yo pienso que eso es parte, no pienso, es parte de la formación de uno, porque un militar no tiene derecho a sentir hambre, sueño, cansancio, dolor, ni sus, inclusive en ese tiempo se moría el papá, la mamá y está uno de servicio en tal parte, en otro estado, y estando de servicio no puede uno abandonar el servicio. Y si hay que pedir el permiso, es un burocratismo bárbaro, que hay que mandar el oficio ahora sí que a la autoridad más próxima y la autoridad a la secretaría y la secretaría, no, es un burocratismo tremendo. Sí. Entonces, por eso, o sea, como en cierta forma, porque hasta la fecha yo estoy muy en contacto directo ahorita con el ejército y me cuentan que hasta cierto punto los deshumanizan. No tienen derecho a sentir emociones. Entonces, pues pienso yo que en esa ocasión, bueno, porque no nada más a mí, ¿verdad? No, el maltrato no nada más era para mí, las humillaciones y todo lo que nos hacían no nada más era para mí, era para, cuando entramos, pues para todos los grupos que entran de primero. Y posteriormente ya cuando está uno en segundo y se va ganando sus lugares por calificaciones, ya va uno adquiriendo rango. Entonces, ya las de tercero se van, entra uno a tercero y muchas de ellas hacen lo mismo que les hicieron, ¿no? Yo no, yo al contrario, que había una, híjoles, que como que no me siento, no quiero reprobar. ¿Qué te falta? Que no puedes, no, pues en esto, en lo otro, no te preocupes, espérame, déjame, voy y busco mis resúmenes, o de lo que yo ya traía aquí, no, miras, le hacías, pero no le digas que yo te dije, porque entonces el castigo era para mí. Y no, a mí no me gustó desquitarme, ni hasta la fecha, ¿verdad? Yo no soy de las que alguien me haga algo y que me desquite, pero no agredo. Pero sí se defiende. Sí, no agredo, no me gusta agredir, pero cuando me toca defenderme, me defiendo bien.
Oiga, doña Pau, usted aquí en Dos Ríos ejerce como partera, Sí. como partera. En los años 80, en los años 80, los que nacimos en la generación, yo creo que de los 70s, 80s, incluso más atrás, nos tocó nacer aquí en Huixquilucan con partera y ni siquiera con parteras, con comadronas, que no es lo mismo. Y ahorita doña Paula nos va a explicar la diferencia. Pero aquí en la zona rural de Huixquilucan, muchos nacimos en las casas, no nacíamos en los hospitales. Y es algo que hoy sigue sucediendo y es parte de la historia que nos va a seguir contando doña Paula. Oiga, doña Paula, ¿cuál fue su primera experiencia de tener así un parto? ¿Fue circunstancial? ¿Fue en un hospital, en el hospital militar? ¿O cómo fue que empezó usted a recibir niños en este mundo? Mire, yo tenía mis 17 años, ya pasito para los 18, y atendí un parto en un incendio. En un incendio fue sábado, domingo, de los días que dice uno, pues estoy franca. Y estábamos con una amiga en una esquina, vendían tamales, atole, y estábamos tomándonos un atolito y un tamal. Yo estaba de espaldas y me dice mi compañera, oye, está saliendo humo de esa puerta. Y conocíamos a la señora que vive ahí. Está saliendo humo de la casa de Cecilia. Y yo volteé y sí salía humo por la parte de abajo. Y le digo, yo creo que han de estar guisando. Y ya después seguimos tomando, comiendo el tamalito. Y me dice, no, dices que está saliendo mucho humo. Volteo y corremos las dos. Entonces empezamos a empujar, pero era una puerta de metal, de herrería. Y pues empieza ella a gritar y yo a tratar de empujar y ya empieza a salir la gente porque vio el humo y oyó los gritos de mi compañera y empezamos a empujar, vino toda la gente, empujamos y se abrió y sale la humareda. Yo le digo a mi amiga, tírate al piso y sígueme. Entonces ya nos tiramos al piso y ahí vamos pecho tierra. Yo alcanzo a detectar a los niños porque tenía 2 niños y estaba embarazada. Y empiezo jálate a los niños, y ya ella como pudo se jaló a los niños, la otra gente no entraba por el humo, y ya después que se empezó a dispersar el humo empezó a entrar, ya jalaron bien a los niños, y yo me quedé porque oía quejidos, y le digo, es que está Cecilia, aquí está Cecilia. Entonces empiezo así a tocar, yo estaba tirada en el piso con la boca tapada, la nariz tapada, y empecé a tocar y toqué el vientre de la señora y oía que se quejaba y ya le digo, híjole, Cecilia, ya van a hacer el bebé, le grito a ella. Entra la gente con suéteres y eso empieza a dispersar el humo y ya que se dispersó el humo ya me enderezo y veo y ya estaban naciendo la niña, fue niña. Entonces, pues yo nunca había atendido un parto, había visto, tenía mis apuntes, vi lo que los médicos hacían, cómo lo hacían, pero en ese momento ni había tijeras, ni había ligadura, ni había nada de lo que yo había visto en un hospital. Entonces lo que hice fue que grito, tráiganme algo para enredar al bebé. Por ahí no sé quién me dio un suéter, envolví al bebé, quedó la placenta adentro, veo el cordón, dije, ¿y ahora qué hago? Le grito a mi compañera, ve a la tienda y tráeme una navajita de rasurar porque pues en las clases que nos daban también nos dijeron la navajita es estéril, se supone que es para rasurar, tiene que ser estéril, es estéril, tienen ustedes que ligar, si no tienen con qué, van hasta un hilo, pero en alcoholito, lo dejan ahí, el alcohol no ¿cómo le diré? No mata a la bacteria, neutraliza a la bacteria. Y así lo hicimos, ya por ahí una señora, yo gritando, un hilo, vete por la navajita y tráiganme con qué lo envuelvo, y yo gritando. Entonces ya llegó una señora con el hilo, con el alcohol, mi compañera llegó con la navajita, más o menos lo que yo había visto que hacían los médicos, amarré de un lado, amarré del otro y corté de en medio. Envolví a la bebé y se las entregué y ya después pues queda la placenta adentro, yo veía qué es lo que hacían los médicos y fue lo que hice con la señora, darle masajitos en el estómago y decirle pújele madre porque falta otra cosa y así lo hice, salió la placenta,
abre uno la placenta y cuenta los cotiledones, se llaman cotiledones, unos circulitos que tienen adentro, los conté que fueran 20, y si son los 20, ya se envuelve, yo aquí siempre tengo un bote, las echamos en un botecito, y ya hacemos lo que tenemos que hacer después del parto. Pero si hay algo así que se vea como una entresacada, o que nada más hay 19 cotiledones, entonces hay que actuar para sacar esos residuos porque provocan hemorragia e infecciones muy, muy fuertes. Oh, y esa fue su primera experiencia. En un incendio. En un incendio, pero fue una experiencia tremenda, bárbara, ¿no? porque O sea, yo quedé, sí, yo quedé temblorosa, que me temblaba todo el cuerpo y volteaba y luego ya fui a ver a la criatura, a ver cómo estaba, o sea, no me controlaba, tiritaba los dientes de frío, y en eso, como ya le habían hablado a la ambulancia, pues ya llegó la ambulancia y llegaron los rescatistas y todo, ya dijeron que todo estaba bien, checaron a la señora y todo, y que todo estaba bien, ya ni se llevaron al bebé ni a la señora, porque pues ya las otras señoras de más edad, pues ya unas que hay que poner el agua, que hay que bañarlas, pero eso ya fue de ellas. Yo nada más le dije, pues ya los rescatistas pues ya la revisaron y todo, dijo todo está bien, y ya dijeron esto y esto y esto, y yo nada más escuchando y oía todo lo que los médicos decían y digo, no, pues sí. Y así fue como atendí ese parto. Nunca fue mi idea, porque había yo estado en la sala de expulsión, era antes. En la sala de expulsión nada más había oído a los médicos, había visto a la circulante, que era lo que les pasaba de instrumental. Entonces, pues todo eso yo no tenía ni noción, lo atendí, pero creo que de ahí me nació eso, el ver nacer una criatura me impactó, el tenerla así, yo decía, esta cayó del cielo, ¿qué hago con ella? O sea, no sé, el haberle salvado la vida, porque fue salvarle la vida tanto a ella como a la mamá, el haber visto esa vida y después irla a ver, estar en contacto con esa criatura, me hizo, yo creo que decidirme por eso. Qué bien. Ahora me voy a regresar un poco en la historia. Yo te quisiera preguntar ahora, doña Paulita, ¿a qué se dedica usted hoy, aquí? Aquí, pues yo me dedico a atender partos. ¿Y qué más? Bueno, atiendo partos, pongo sueros, aplico inyecciones, hago curaciones y acomodo huesos, una fractura, una luxación, un esguince, lo trato, esos no se curan con reposo, medicamento y todo. Cuando a mí me mandaban a campo con los médicos, que me decían, van a salir con tal médico a hacer servicio social, nos mandaban a las comunidades. Entonces, pues, me pegaba yo con los médicos y a ver, fórmese la gente que iba a consulta. Pues vamos a suponer que decía, pues mire, es que tengo gripa, yo creo que tengo gripa, me duele la cabeza, me duele la garganta, me duele el cuerpo, y el doctor escribiendo en su receta, y ya me decía, llevábamos las cajas de medicamentos y me decía, páseme esto, páseme el otro de medicamentos, yo ya, se los pasaba, pero veía a ver qué medicamento es y yo llevaba mi libreta, apuntaba el nombre del medicamento, y luego ya el otro, todo lo que me decía el médico yo lo apuntaba. Y ya diagnóstico, doctor, decía gripa con amigdalitis. Bueno, gripa, laringoamigdalitis, y ya apuntaba yo, le dio este medicamento, y este. Bueno, ya cuando llegábamos al hospital, yo ya platicaba con ellos, o si tenía la oportunidad algún otro día, que los veíamos en el comedor o algo, ya llegaba, oiga, doc, ese día, mire, yo aquí apunté, y usted me dijo que era gripa, con esto y el diagnóstico, y le dio esto y esto, pero y ya oía yo la dosificación. En ese tiempo yo tenía muy buena memoria, y si no apuntaba algo, llegaba yo y lo anotaba. ¿Y cómo ve, doc? ¿Está bien? Se lo enseñaba. Sí. ¿Y usted para qué quiere eso? No, pues es que hace falta, doctor, y esto y lo otro, y así. Fui varios años con ellos, y hice mi tumbaburros, dicen, sí. Mi libro, mi libreta, mi carpeta.
Y ya los días que estaba yo franca, me ponía yo a estudiar, esto es para esto, esto es para esto. Aprendí mucho y ahora lo aplico aquí.